Gloria a Dios. Arrepentíos y volveos a Dios. Vamos a estar abriendo nuestra escritura en el libro de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Hay un precioso mensaje allí para cada uno de nosotros. Acuérdese, hermano, aquí nosotros no traemos el mensaje por determinada persona. Nosotros traemos aquí la palabra del Señor que el Señor nos da. Y también les quiero decir que este mensaje es subido a las redes sociales, lo puede también ver en Facebook y en YouTube. Así es que el Señor los ha estado bendiciendo y parece que como que la gente pues está reaccionando y lo están viendo un poquito más que antes. Gloria al Señor. Y le voy a traer esto, solamente me acuerdo que un día mi nieto estábamos revisando ahí las redes sociales y estábamos yendo a mi página de YouTube. Y él le daba risa, hermano, porque en esa ocasión había un video, una predicación que yo había subido, y él se reía porque creo que eran 2 años ya y tenía 2 vistas. Pero las últimas veces que he estado predicando, hermano, ya ahorita ya tengo un buen rato de no predicar, pues muchos sabrán que estuvimos viajando a nuestro país, tuvimos un buen rato por allá. Y hermano, ya como 3 meses que no predico la palabra y como que yo me estaba oxidando un poco ya, ¿me entiende? Entonces, pero me da gozo, hermano, de ver que ya los videos en YouTube están creciendo, algunos tienen 400, 500, 600, ¿me entiende? Entonces, pues, ¿verdad? Aunque no es el tema, el tema, hermano, que la palabra del Señor corra, ¿me entiende? Así es que usted no se sienta aludido si usted oye a alguien aquí que no le gusta. Tal vez no es para usted, tal vez algunos para los que están oyendo allá por Rusia, por China, allá por Argentina, tal vez, ¿me entiende? Porque nosotros sabemos que las redes sociales, hermano, es en todo el mundo. Así es que, hermano, nosotros no sabemos la necesidad de cada uno, pero hay unos que se ponen a buscar un mensaje que están necesitados, hermano, y hayan el mensaje adecuado. Gloria al Señor para siempre. Así es que usted no se sienta aludido, hermano, si hablamos algo aquí, tal vez, como le digo, no es para usted, tal vez algo por alguien que no está acá. Vamos a Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. ¿Lo tiene? Gloria al Señor para siempre. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ayúdame a orar. Amantísimo Padre que estás en gloria, Señor, yo me deposito en tus manos, Dios mío, que mi boca no abre, Señor, lo de mí, Dios mío, que seas tú poniendo palabras, rema en mi boca para este pueblo que está aquí presente y para los que nos van a escuchar, Señor, alrededor del mundo, Padre Celestial, que esa palabra haga el efecto, Señor, con el cual tú la estás enviando a los corazones necesitados. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. El tiempo avanzado, hermanos, vamos a tratar de ser breves y precisos en el mensaje. Puede sentarse. Gloria al Señor. Y esta, hermano, es una hermosa exhortación que el Señor nos da en esta hora. Pero vamos a ir, hermano, un poco allá a lo que es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, hermano, tiene mucho para nosotros. Nosotros, hermano, muchos lo saben, que el Antiguo Testamento solamente era la sombra de lo que iba a ser en el futuro. Gloria al Señor para siempre. Nosotros sabemos, hermano, que Dios trató con un pueblo. Dios hizo pacto, hermano. Dios hizo pacto con un pueblo y le dio leyes y mandamientos. Y lo único que Dios le pedía a ese pueblo, hermano, con el cual estaba haciendo un pacto. Usted sabe qué es un pacto, hermano. Hacer un pacto es hacer un acuerdo con alguien. Y ese pacto, hermano, va a tener sus cláusulas. En el cual si alguno de esas dos, porque el pacto se hace generalmente entre dos.
En este caso, Dios y su pueblo. Y hay leyes, hay responsabilidad para cumplir ese pacto, para que ese pacto se mantenga, hermano, vigente. Y usted y yo ya lo sabemos. ¿Quién era el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, hermano, viene de los lomos de un hombre que le creyó a Dios y hizo un pacto con él. Dios le prometió bendecirnos. Le prometió, hermano, que su generación, su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Usted puede contar esas cosas, hermano. Salga en la noche de su casa, mire hacia el cielo en una noche estrellada y me cuenta, me dice si pudo contar las estrellas. Es algo, hermano, que no se puede contar. La arena del mar, imagínense. Entonces, Dios le prometió a ese hombre si él se mantenía obediente a su palabra. Ese fue Abraham. Y así sucesivamente nosotros sabemos qué sucedió de la descendencia de ese hombre. Un pueblo, hermano, que tenía a un Dios todopoderoso. Lo vemos cautivo allá en Egipto. Y nosotros ya sabemos cómo ese pueblo padeció, hermano. Cómo ese pueblo sufrió. Aún sin haberle faltado al Señor, porque nosotros sabemos que Jacob, hermano, hasta donde él se mantuvo firme, sabemos la historia como uno de sus hijos, el más privilegiado que él tenía, llegó a Egipto. Pero como Dios es perfecto, hermano, hay veces, hermano, lo que no entendemos somos nosotros. Dios nos pone las cosas bien claras a nosotros, hermano, que si nosotros nos mantenemos en ese pacto, Él nos va a bendecir. Nos va a prosperar, hermano. Y no solo nosotros, también a nuestra descendencia. Vemos cómo allá en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 13, Dios amonesta a su pueblo, le dice así, mire, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo os prescribí a vosotros, a vuestros padres, y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Dios ha utilizado diferentes medios, hermano, para hacernos saber cuál es su voluntad. Para hacernos saber, hermano, la condición en que usted y yo nos encontramos. Porque hay veces, hermano, ¿sabe lo que pasa? Que a usted y yo se nos olvida que le debemos lealtad a un Dios. A ese Dios que nos dio la vida. A ese Dios, hermano, que nos permitió nacer del vientre de nuestra madre. Porque fue Dios que nos dio la vida. Usando a nuestros padres, claro. Pero Dios, hermano, ya tenía un propósito para con usted y para conmigo. Entonces, cuando hacemos un pacto con Dios, Dios lo único que nos pide, hermano, que seamos fieles a los mandamientos. Porque Israel, hermano, a Israel se le dieron mandamientos. Pero ¿qué pasaba con el pueblo de Israel? Yo no sé si se le olvidaba, hermano, o no les importaba, porque pasan dos cosas. Hay veces nosotros los seres humanos, hermano, somos seres olvidadizos, que se nos olvida, hermano. Y hay cosas, hermano, tan importantes que no las podemos poder pasar por alto. Hay cosas, hermano, que tenemos que hacer como Dios le dijo al pueblo de Israel, hermano, que escribiera en rollos, hermano, los mandamientos y los cargara en la bolsa, hermano. A los sacerdotes aquí cargaban los mandamientos, hermano. En un cubo, allí, en la túnica, al final habían flecos, en lo cual habían, como nosotros, ¿verdad? Podemos escribir en un papel, podemos escribir algunos textos bíblicos importantes que nos marcan y que son bien importantes para nosotros.
Qué bueno es, hermano, es que nosotros tomemos esa actitud de que amemos los mandamientos de Dios. Porque es la única manera, hermano, como nosotros nos vamos a mantener firmes en esos pactos. Dios le sigue diciendo al pueblo de Israel, mire allá en Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 7 al 9, dice, no seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. ¿A quién le está hablando? Acordémonos, hermano, que nosotros lamentablemente crecimos en hogares, hermano, que nunca conocimos a Dios. Nuestros padres decían, yo me recuerdo cuando mi padre me enseñaba por ahí, me enseñaron el Padre Nuestro, como dije alguna vez, ¿no? Esa otra historia del Ave María, ¿me entiende? Y yo me acuerdo, hermano, que yo en mi ignorancia, porque era ignorante, yo no sabía nada de Dios. Yo nunca había leído las escrituras, hermano, solamente creía lo que me habían dicho. Mis padres me dijeron, nosotros somos de tal religión, y me acuerdo que nos mandaban a las 5 de la mañana, 3 hermanos que éramos, hermanos, a misa decíamos nosotros, no, a tomar chuco al parque íbamos, hermano, nosotros que sabíamos de eso. Pero nuestros padres, hermanos, en vez de ellos darnos el ejemplo, solamente nos mandaban y no sabían ni qué íbamos a hacer nosotros. Qué responsabilidad, acordémonos que es culto de niños ahora, ¿verdad? Pero parece que el mensaje no es para los niños, hermano. El mensaje es para los alumnos, para los adultos, para que sepamos cómo criar a nuestros hijos. Porque los niños, hermano, hay cosas que todavía no las entienden. Va a haber un día que las van a entender. Pero nosotros tenemos una obligación de enseñarlos, de instruirlos, hermano. Lamentablemente, como no nos instruyeron a nosotros y crecimos, hermano, y empezamos a hacer cosas, ¿me entiende?, que a Dios no le agradaban. Hasta que un día, hermano, en su misericordia, Dios nos alcanzó. Aquí a su servidor, Dios lo alcanzó a los 36 años. Mire, 36 años, hermano, yendo para allá y para acá, haciendo y deshaciendo. Haciendo daño a diestra y a siniestra, hermano, porque nosotros creíamos que no dañábamos a nadie, pero sí dañábamos, hermano. Sí ofendíamos. Y eso es lo que la Biblia nos dice a nosotros, que cuando nosotros amamos a Dios, amamos a nuestros semejantes y le hacemos el bien, hermano. Es por eso tan importante, hermano, que nosotros les enseñemos a nuestros hijos los mandamientos, las leyes de Dios, para que ellos se mantengan, hermano, y sepan ellos que si ofenden a alguien, están ofendiendo a Dios. Porque hay quienes, hermano, hacen y deshacen con su prójimo, aún en la iglesia, aún hermanos, hermano. Tratan mal a sus hermanos. Defraudan a sus hermanos, hermano. Hay quienes lo llevan hasta las leyes terrenales, ¿me entiende? Por algo que no hubo necesidad de llegar a eso, hermano, con solamente, ¿me entiende?, que de nosotros hubiera habido un perdón, ¿me entiende?, una condolencia para con nuestros hermanos, no hubiéramos actuado de esa manera. Es por eso, hermano, que muchas personas actúan de manera errónea porque no conocen los mandamientos de Dios, ignoran los mandamientos de Dios, pero nosotros ya no podemos caer en ese error, hermano, porque a nosotros se nos ha dado una palabra, se nos ha dado mandamientos, hermano. Y acordémonos que el día que Dios nos llamó, porque nosotros no venimos, hay unos que dicen, cuando yo vine a Dios, hermano, si nosotros no queríamos nada de Dios. Lo que menos queríamos nosotros éramos saber de Dios, hermano. Pero Dios nos alcanzó por su misericordia. El pueblo de Israel, hermano, es nuestro ejemplo, y aquí hay una parte de lo que vamos a leer, como le digo, con nuestra descendencia. Mire lo que dice en Crónicas, decía así, mire, porque si os volvéis, dice, versículo 9, porque si os volvéis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia. Por eso qué importante, hermano, que nosotros hagamos lo correcto para que heredemos a nuestros hijos un buen legado, hermano. ¿Qué le va a heredar usted al Señor? Mucha gente se preocupa, hermano, solo por dejarle una buena cuenta de banco, por dejarle una buena casa. Claro, el estudio es importante,
Pero hermano, usted y yo nos preocupamos por nuestros hijos, por enseñarles la palabra del Señor. Para que, hermano, ellos teman a Dios, para que ellos crean que hay un Dios que los está viendo, hermano. Y que aunque ellos no lo vean, sepan ellos que hay un Dios, hermano, que si ellos hablan mal, que si ellos mienten, que si ellos hacen cosas indebidas, hay un Dios que los está viendo. Qué importante, hermano, que nosotros le enseñemos la palabra. Pero hay algo que pesa más, hermano, nuestro testimonio. ¿Qué lo ven hacer sus hijos a usted? ¿Sus hijos lo ven a usted que es un hombre y una mujer esforzada? ¿Sus hijos lo ven a usted y a mí que, hermano, ponemos primero a Dios que antes que a cualquier cosa? Si lo estamos haciendo, gloria a Dios, hermano. Pero si no lo estamos haciendo, déjeme decirle que en este libro, allí recomienda a los padres volverse a Dios. ¿Para qué? Para que sus hijos puedan. Acordemos, hermano, en estos capítulos estaban ellos en cautiverio. El pueblo de Israel y de Judá estaban cautivos, hermano. Y Dios los llama a que se arrepientan porque ellos, hermano, se estaban mezclando con otras naciones que no tenían que mezclarse. Ese es otro harina de otro costal. Eso tal vez iría para los jóvenes, ¿verdad? Cuando los jóvenes ya están creciditos y ya pues andan viendo un atractivo en alguien, en un hombre o en un joven o en una joven. Eso tiene una enseñanza también, hermano. Porque eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. Dios le dijo que no se mezclaran con las naciones que estaban alrededor de ellas, que no dieran sus hijas a los hijos de los paganos y viceversa. Y eso es lo primero que hicieron, hermano. Eso es lo primero que hicieron. Mire que cuando regresaron de allá, del cautiverio, y Esdras, después de que el templo había sido construido, y Esdras vuelve a Israel, y empezaron a buscar, hermano, entre los líderes, los sacerdotes, porque iban a empezar a ofrecer sacrificios a Dios. Y para eso Dios había establecido sacerdotes, hermano. ¿Saben cuáles eran los primeros que se habían mezclado con los pueblos paganos? Los sacerdotes, hermano. Los que conocían la ley, porque eran los sacerdotes, los que servían de intermediarios delante de Dios y del pueblo. Y los sacerdotes son los primeros que se mezclaron. Es por eso que cuando sacaron la lista, hermano, de todos los que se habían mezclado con mujeres extranjeras, hicieron la lista y había un montón, hermano. Y hasta tenían hijos. Entonces, lo que Dios le está diciendo al pueblo, que cuando que enseñen a sus hijos a guardar sus mandamientos, porque cuando sus hijos regresen de nuevo a la tierra prometida, ellos sean bendecidos. Y es allí como vemos, hermano, que el pueblo tuvo que arrepentirse, porque estamos hablando de ¿qué? Arrepentidos y volveos a Dios. O sea, hermano, que el pueblo de Israel tenía que volverse a Dios. El pueblo de Dios había hecho pacto, pero se había apartado de los mandamientos de Dios. Y en Ezequiel, mire, en Ezequiel 18, en el versículo 30 dice así: por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque ¿por qué moriréis, casa de Israel? O sea que hay consecuencias cuando la gente se aparta del Señor, hermano. Acordémonos que el pueblo, por eso Israel es nuestro ejemplo. Nosotros somos la Israel espiritual,
Por eso Dios nos trae la memoria, hermano, todo lo que Israel hizo y por lo cual Dios lo tuvo que castigar, hermano, aún llevándolos cautivos, aún, hermano, entregándoselos a reyes, hermano, que venían a pelear contra ellos. Yo por eso siempre le digo, cuando así platico, hermano, mire, cuando el pueblo de Israel obedecía a Dios, hermano, no había quien le hiciera frente, hermano. Dios entregaba, hermano, a sus enemigos, hermano, y eran más que los que Dios mataba con piedras o granizos que los que mataba el ejército de Israel. Porque, hermano, cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor, la bendición fluye, hermano. La bendición no se deja esperar. Porque Dios conoce, hermano, que nosotros estamos necesitados. Y si nosotros, hermano, cumplimos nuestro pacto, nosotros hacemos nuestra parte, Dios va a hacer la de Él. Entonces Dios nos llama, hermano. Israel, ya vimos, y Dios lo mandaba, hermano, a que se arrepintiera y se volviera de sus malos caminos y se convirtieran. Hay unos ejemplos, solamente vamos a estar tocando uno, hermano, porque son muchos. Mire el pueblo de Nínive, hermano. El pueblo de Nínive era un pueblo que no conocía a Dios. Era un pueblo pagano, hermano. Pero cuando escuchó el mensaje de Jonás, hermano, el pueblo de Nínive, el rey primeramente, porque Dios siempre primero ha tratado con los líderes, hermano. En la iglesia primeramente, luego en nuestros hogares. Entonces, si en la iglesia, hermano, hay un líder que teme a Dios, que enseña al pueblo de Dios, hermano, tal como Dios lo manda, esa iglesia va a ser bendecida, hermano. Eso es así. Entonces, cuando hay un hombre o líderes temerosos a Dios, hermano, Dios va a bendecir la iglesia. Porque nosotros no venimos a hablar aquí cosas vanas, hermano. Nosotros le traemos la palabra, hermano, que Dios quiere que le seamos fieles para que Él se mantenga su fidelidad con nosotros. Pero si nos portamos mal, también nos va a caer la vara de corrección. Y eso no nos gusta. Pero bien que nos portamos mal. Y es así, hermano, hay veces nos portamos mal, dígame sí o no. Hay veces nos portamos mal, hermano. Le damos la espalda a la obra del Señor. No respondemos, ¿me entiende? Como Dios quiere que respondamos cuando hay que hacer el trabajo del Señor. Por cualquier cosa que sea espiritual o material, ¿me entiende? Hay veces, hermano, nos hacemos caso omiso. No, para que trabajen aquellos. No, para eso son líderes. No, hermano, aquí todos somos una iglesia unida. Desde el líder, hermano, desde arriba hasta allá abajo, todos tenemos la misma responsabilidad delante de Dios. Entonces, y nosotros en nuestros hogares también, como cabezas de hogar, hermano, somos líderes, hombres. Estamos haciendo nuestro trabajo como líderes. Estamos llevando a nuestro hogar, nuestra esposa, nuestros hijos, conforme a la palabra del Señor. O es el hombre que dice, no, pues hoy estoy cansado. Hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Hay veces tiene que ser la mujer la que se levanta, hermano, y le dice, no, ¿qué estás pensando? Y la mujer, hermano, que tiene convicción, quédate si quieres, pero yo me voy para la iglesia. Pero hay quienes, hermano, si la mujer también, imagínense. Ya no es solo uno que se queda, sino dos. Y los hijos, ¿me entiende? También. Y ya cada uno se acomoda con su aparatito ahí, ¿me entiende? Uno está aquí, el otro está allá, el otro está aquí. Y los tres están comunicando por el aparatito ese, ¿me entiende? Mensajeando estando en la misma casa, imagínense. Entonces, hermano, como líderes, hermano, tenemos una responsabilidad para con los que nos siguen. Acordemos, hermano, es bueno que enseñemos la palabra, pero nuestro testimonio pesa más, hermano. Hay veces nosotros, hermano, pesa más lo que hacemos que lo que hablamos, porque a veces hablamos bastante, pero no hacemos. Qué importante, hermano. Entonces Dios llamaba al pueblo de Israel al arrepentimiento, que se arrepintieran. Mira, el pueblo de Israel, hermano, hacía exactamente lo contrario a lo que Dios le decía. Le decía, no se mezclen con los pueblos paganos, no se hagan ídolos.
¿Por qué os hacéis ídolos? ¿Qué figura viste cuando yo me presenté allá en el monte? No viste ninguna figura, pero ¿por qué os hacéis figuras? Son era uno de los pecados, hermano. Por eso dice que la idolatría es como la hechicería. Tremendo, hermano, la idolatría, cuando nosotros adoramos a dioses ajenos, ¿me entiende? Y en nuestra vida puede haber muchos dioses ajenos. Cuando nosotros, hermanos, nos descuidamos de los mandamientos de Dios. Vamos a entrar, hermano, a otra cosa más importante. Ya pusimos al pueblo de Israel. Ahora vamos nosotros, hermano. Volvemos a lo que dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Será que algunos, hermanos, todavía están pensando que Dios no viene todavía, que Cristo no viene todavía? Sí, hermano. ¿Saben qué le echamos de ver? Por la manera en que viven muchos. O sea que como que no les importa lo que está aconteciendo a su alrededor. Miren las noticias, hermano. Están sucediendo catástrofes por aquí, catástrofes por allá, ¿me entiende? Ciclones, huracanes, terremotos, ¿me entiende? Los volcanes eruptando, guerra por aquí, guerra por allá, y eso no, parece que no les dice nada, hermano. Siguen, hay mucha gente, hermano. Cuando usted habla con ellos, hermano, parece que como que no toman en cuenta lo que está, que no creen que Cristo está a las puertas. Mire lo que dice Isaías. El libro de Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Qué importante, hermano, cuando nosotros, hermano, enmendamos nuestro camino y le pedimos perdón a Dios. ¿Dónde está la solución? Mira cuál fue la solución para nosotros, hermano. Dice Isaías 53, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, dice, nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Como oveja, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Jesucristo, hermano, nosotros sabemos que Él es Dios. Y Él entregó su vida incondicional, hermano. Incondicionalmente, Él no puso condiciones. Él entregó su vida por nosotros, hermano. Dice que no abrió su boca. Cuando padecía, hermano, no se quejaba. Igualito a nosotros, ¿verdad? Que nomás, hermano, y por nuestros mismos errores, porque Jesucristo no debía nada. Él sufrió por nosotros. Pero nosotros, por nuestra misma culpa, no nos gusta sufrir. Y nos quejamos y culpamos a Dios, hermano. Pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Por qué aquello, hermano? Si nosotros mismos tenemos que reconocer, en vez de humillarnos, pedirle perdón a Dios y que Él nos restaure, hermano, nos ponemos a quejarnos delante del Señor. Por eso Dios nos está mandando al arrepentimiento y que nos volvamos a Él. Hay gente que se ha apartado del Señor, hermano. Con su indiferencia, hermano, se han apartado del Señor. Ya no son lo mismo como cuando empezaron. Muchos testifican, ¿verdad? Que cuando llegaron y se convirtieron, hermano, los que se convirtieron de corazón.
Voy a hacer esta diferencia. Los que se convirtieron de corazón, no hayan que hacer, hermano, para Dios en la iglesia. Hermano, ¿y qué hay que hacer? Barren, papel, miren, quieren hacer todo, hermano. A excepción de los que no se convirtieron de corazón, ¿verdad? Que están allí porque, yo no sé por qué, dijeron que aceptaron a Cristo, pero no mueven sus manos para nada. Y los hay, hermano. Los hay. Porque no todo, por eso Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Porque aquí pueden pasar 10. Pero 1 o 2 tal vez más, hermano, mire, se van a quebrantar de todo corazón y van a aceptar a Cristo, hermano. Y van a sentir esa libertad de servir al Señor. Y se ve el fruto, hermano. Mire, hermano, cuando hay arrepentimiento genuino, hay lágrimas. Pero, hermano, dígame usted si alguien se arrepiente de corazón, se pasa aquí, hermano, oramos por ellos y aceptan a Cristo. Y cuando se van así, mire, riendo se van, hermano. ¿Usted cree que pasó algo ahí? No pasó nada, hermano. Pero a Dios no lo engañaron. Porque Dios ya conoce la intención del corazón. Y eso es lo terrible, hermano. Dice la Biblia que aún no está la palabra en nuestra boca y Dios ya la sabe. O sea que Dios lee nuestros pensamientos. Qué tremendo, hermano. Entonces, mire, Dios a lo que nos está llamando. Juan el Bautista, hermano, ¿de qué predicó Juan el Bautista? Juan el Bautista dice en Mateo 3, 1, 2, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermano, el arrepentimiento es tan importante, hermano, para que nosotros nos acerquemos a Dios. Porque una cosa es el arrepentimiento y otra cosa es el remordimiento. Hay que unos hermanos sienten remordimiento de lo que han hecho, pero no hay un verdadero arrepentimiento. Hay dos diferencias. Pero el que se ha arrepentido verdaderamente, hermano, tiene un corazón quebrantado, un corazón dispuesto para Dios. Y todo lo que se le dice, hermano, amén, hermano, amén, hermano, amén, hermano, amén, hermano. Eso es el que se convirtió de corazón. Amén, hermano. O sea, que acepta la palabra que le está enseñando. Mire lo que dice Lucas. Lucas 24, 45. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué nos ha sido encomendado, hermano? Que prediquemos el arrepentimiento y el perdón de pecados. Dios nos está llamando, hermano, a llevar las buenas nuevas, hermano, por todos lados donde nosotros andemos. Pero hay veces, hermano, lo que menos hacemos es hablar del Señor. Podemos hablar de otras cosas, hermano. Mire, traemos temas habidos y por haber, pero del Señor. Hay veces nos juntamos con amigos, hermano, y lo que menos hablamos es del Señor. Dice Romanos 3, 21 al 26. Pero ahora, dice, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso éramos usted y yo antes, hermano. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero mire la misericordia de Dios, lo que dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, en Dios hay solución, hermano. Mire que en el tiempo cuando Jesús anduvo en Israel, hermano, la gente pensaba, y eso todavía pasa, hermano. Hay gente que cree que porque no mata o porque no hace cosas demasiadamente desastrosas, creen que están bien con Dios. Y sucedió algo en Israel.
Mire, sucedió algo. Estando Jesús en Jerusalén, dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos de los que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. O sea, Pilato, hermano, había matado a algunos que estaban haciendo sacrificios para Dios. Y con la muerte de ellos habían mezclado, dice, la sangre de los sacrificios con la sangre de ellos que los estaba matando Pilato. Entonces, la gente creía que esta gente que había muerto así eran más pecadores que los demás. Y por lo tanto, que como ellos no habían hecho tales cosas, no les iba a suceder nada. Eso es lo que pasa en estos tiempos, hermano. Hay mucha gente que cree, no, pero yo nunca he matado. Yo nunca he hecho esto. O sea que creen que Dios, hermano, aún así, sin arrepentirse y volverse a Dios, Dios los va a perdonar solamente porque no hicieron cosas tan desastrosas como otros. Hermano, pecado grande, pecado pequeño, para Dios es pecado. Entonces por eso nosotros, hermano, nadie, hermano, por eso dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Hermano, hay algunos que creen que porque no han matado, no le han hecho mal a nadie y no ofenden a Dios. Y no creen que no necesitan arrepentirse y aceptar a Cristo como su Salvador. Todo ser humano, hermano, que nació de hombre y de mujer, tiene que arrepentirse porque dice, como dijo David, en pecado me concibió mi madre. O sea, desde que nacemos, hermano, nacemos con esa pecaminosidad y un día nos tenemos que arrepentir. Si es que crecimos en un hogar, hermano, porque hay muchas personas que tuvieron ese buen privilegio de nacer en un hogar cristiano, recibieron la palabra de Dios, recibieron los mandamientos de Dios y les dieron ejemplo a sus padres, hermano, y nunca hicieron cosas abominables. Pero también un día, hermano, algo pasó y se apartaron. O sea que como que no tomaron las cosas en serio, como que a lo mejor no se les enseñó bien, hermano. ¿O será que no les importó ofender a Dios? Pero, como le digo, hermano, todos tenemos que arrepentirnos y porque dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice, respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Entonces les dice Jesús, les aclara, dice Jesús, os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Así es que el llamado, hermano, amigo que nos está escuchando por las redes sociales, el llamado es para todo ser humano que nunca ha conocido a Dios, que nunca ha oído los mandamientos de Dios como su servidor aquí, hermano. En mi casa nunca yo vi una Biblia. Yo no sabía lo que a Dios le agradaba y lo que a Dios no le agradaba. Yo solamente aprendí lo que me enseñaron. Es por eso crecí de esa manera. Pero dichoso los que están escuchando este mensaje, saben que hay solución a su problema. Saben que hay solución para todo ser humano que se arrepienta y se vuelva a Dios. Miren la bendición para todo aquel que se arrepiente y se vuelve a Dios, hermano. Miren la bendición para el que se arrepiente de sus pecados y se vuelve a Dios. Miren lo que dice Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, ¿qué sucederá? Dice Dios, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mire qué hermosa promesa, hermano. Mire qué hermosa promesa de Dios, hermano, cuando todo ser humano se vuelve a Dios. Se arrepiente de sus pecados y se vuelve a Dios. Entonces, Dios lo va a escuchar, porque hay muchos que creen, hermano, que sin haber recibido a Cristo, dice Dios me escucha. ¿Qué Dios, hermano? Si la Biblia dice bien claramente, Jesucristo dijo,
nadie viene al Padre sino por mí. La única oración que Dios escucha del pecador es la oración del arrepentimiento, pidiéndole perdón a Jesús por sus pecados, volviéndose a Dios, hermano. Esa es la primera oración que Dios escucha. La oración de arrepentimiento. Y que haya dolor en el corazón de haber ofendido a Dios. Porque si sucede como eso que pasaron, hermano, y cuando se fueron del altar iban riéndose. Usted no los ha visto, yo los he visto, hermano. Yo los he visto. Por eso no están en la iglesia. Porque nunca se convirtieron de corazón. Jesús dijo bien claro, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, dijo, está muy lejos de mí. Y esa es la tremenda, hermano, sorpresa que nos vamos a llevar en aquel día. Algunos, espero yo primeramente Dios no esté en ese grupo, ¿me entiende? De los que nos vamos a dar cuenta del error en que vivimos, engañados creyendo que servíamos a Cristo, hermano. Y estábamos en la iglesia nomás ocupando una banca. Y cuando Cristo venga, hermano, yo vuelvo a ver las bancas, ¿me entiende? O que me muera, porque hay dos acontecimientos. El que venga a Cristo por su iglesia, porque va a ser en un abrir y cerrar de ojos, hermano. A la final trompeta dice que mire, abrir y cerrar de ojos, usted le hace un pipileo, hermano. O sea que no va a tener tiempo para, ay Señor, mira, fíjate que es que yo, mira, es que mi papá, es que mi mamá, mi marido, mira, él no me dejaba ir a la iglesia, mira, mi esposo, mira, Señor. No va a haber tiempo, hermano. Es por eso que Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Ahora la Biblia es el día aceptable. Ahora es cuando aquel que se ha apartado del Señor vuelva, hermano, que haga nuevo voto. Eso es lo que le pedía Dios al pueblo de Israel. Quisiera que renovara su voto, hermano, se arrepintiera de su mal camino y se volviera a él. Así es el llamado para algunos. Si le han fallado a Dios, nosotros no sabemos, hermano, nosotros solo traemos el mensaje. El que sabe Dios si alguna vez, si le hemos fallado al Señor o estamos a medias allí, hermano. Si no sentimos la presencia del Señor. Porque una de las cosas, hermano, cuando nosotros nos vamos alejando de Dios, lo que primeramente experimentamos, no sentir la presencia del Señor. Como que la persona se va secando, hermano. Se va secando y se va secando. Acuérdense lo que dice el libro de Juan capítulo 7. Que ríos de agua viva, dice, correrán por su interior. Hablando del Espíritu Santo. Pero cuando esos ríos ya no corren, hermano, es porque han hecho una tapada por ahí arriba, hermano. Ya el agua no llega hasta abajo. Como que hicieron una tapada, hermano, arriba de nosotros y ya esa agua no fluye para nosotros. ¿Qué es lo que hizo esa tapada, hermano? Hay una barrera allí que la tenemos que quitar, hermano. Tenemos que volvernos a Dios. Tenemos que volvernos, arrepentirnos. Si hemos hecho algo malo, hermano, y volvernos al Cristo de la gloria que está esperando por cada uno de nosotros, hermano. Y pedamos misericordia y perdón a Dios, hermano. Acordémonos que somos humanos, hermano. Y cualquier momento usted y yo le podemos fallar a Dios. Es por eso, hermano, que tenemos que estar poniéndonos a cuenta con Dios. Usted y yo lo sabemos, hermano. Usted y yo sabemos cómo estamos delante del Señor. Así que no, hermano, no nos podemos engañar a nosotros mismos. Así que cada uno, hermano, nosotros sabemos cómo estamos delante de la presencia del Señor. Y si alguien ha fallado, hermano, aquí está el altar para que se reconcilie con el Señor, hermano. Porque, hermano, estamos en tiempos difíciles. La palabra no viene por gusto, hermano. Cuando Dios nos habla, hermano, por algo. Esta no es coincidencia, hermano. Dios es perfecto. Dios tiene planes para que usted y para conmigo, hermano, para que no perezcamos. Para que no sigamos en aquel día avergonzados, hermano. Porque qué lamentable cuando Cristo venga, hermano, y quedemos avergonzados delante del mundo siendo cristianos y este que no era cristiano, que no pasaba solo en la iglesia. ¿Y por qué se quedó? Dios nos guarde, hermano. Pero el altar está abierto. Si alguien cree que, hermano,
ha fallado, porque no tiene que ser un gran pecado grande, hermano. No tiene que haber matado, no tiene que haber fornicado, hermano. Hay pecados, hermano, que estancan la bendición de Dios y cada día nos van alejando. Eso es lo problema, hermano, que todo es progresivo. Hay quienes que creen, hermano, no, esto es insignificante. Lo que sucede es esto, que usted cometió eso y al ratito va haciendo cosas peores, y ese es el problema, hermano. Cuando de repente usted ya no, su conciencia o el Espíritu Santo ya no lo redarguye y cree que está bien delante de Dios. Pero ¿por qué no siente la presencia del Señor? ¿Por qué no se quebranta delante de la presencia del Señor? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Dios no se equivoca, hermano. Gloria al Señor, por ejemplo. Solamente, hermano, para terminar, le voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a escuchar una alabanza, hermano. Tiene un mensaje bien bonito. Por eso lo traigo, porque acordémonos que Dios nos está mandando a arrepentirnos y a volvernos a Él. Si, hermano, no es necesario que usted realmente haya cometido un pecado grande. Los pecados, mire, las zorras pequeñas son las que dañan la viña, dice. Las zorras pequeñas, lo que cree usted que no es nada, esas son las que empiezan a dañar la viña. Vamos a ver si funciona esta cosa, mire. Gloria al Señor. Oiga la letra. Medite conmigo, hermano. Levante sus manos al cielo, cierre sus ojos. Y este mensaje para todos aquellos que no tienen a Cristo o los que se han apartado del Señor. Dios lo está llamando al arrepentimiento y acercarse nuevamente a Él. No puede el ser humano. No puede salvarse así solo. Son dos puertas las que están abiertas. Una es muy ancha, la otra es angosta y las dos tienen su final. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos contentos, felices, entraron por ella. La puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Ya lo ves, son dos muy diferentes en su final. Con dos caminos lo debes saber. ¿Por cuál caminas? Fíjate bien. Cristo es la vida, amor y poder. No te engañes. Piénsalo bien. Aleluya. Y a su nombre le adoramos y le bendecimos. Alabamos su nombre. Cristo nos ama, hermano. Y por eso nos habla. Y nos está llamando al arrepentimiento. Y que lo volvamos a Él si al caso le hemos fallado. Son dos caminos, lo debes saber. ¿Por cuál caminas? Fíjate bien. Cristo es la vida. Levante su mano al cielo, hermano. Si Cristo es la vida para ustedes, denle gracias al Señor porque nos tiene, hermano, en el camino correcto y que nos esforcemos, hermano, para seguir adelante peleando esta batalla, hermano, porque cada día las cosas se ponen más difíciles, hermano. Las cosas se están poniendo más difíciles para la iglesia, hermano. Así que, hermano, lo único que nos queda es
Si nos hemos enfriado y nos hemos apartado, hermano, volvámonos a Dios. Dios nos está llamando. Él nos llama, dice la Biblia, con cuerdas de amor, hermano. Dios no espera, hermano. Él no quiere que lleguemos a esas situaciones, hermano. Mire ese muchacho, cómo está sin piernas. Dios no nos quiere así, hermano. Dios no quiere evitar esas situaciones, porque Dios nos ama. Y así como Dios nos ama, hermano, así como usted ama a su hijo, usted no quiere que a su hijo le pase nada mal, ¿verdad? Así Dios también con nosotros y con los seres humanos, hermano. Es por eso que ahora es el día de salvación, ahora es el día aceptable para que todos aquellos que no han aceptado a Cristo en su corazón, el que no han tomado esa buena decisión, aquellos que nos escuchan por las redes sociales, este es el llamado. Si en este día estás escuchando este mensaje, arrepiéntete de tus pecados y vuélvete a Dios. Confiesa a Dios tus pecados y deposita tus cargas sobre el Señor, que Él está presto con las manos abiertas, hermano, esperando por el pecador y aún por nosotros si alguno le hemos fallado, hermano. El altar sigue estando abierto, hermano, y usted necesita reconciliarse, hermano. Eso no se puede. Yo sé que el tiempo ha pasado, hermano, pero eso es bien importante. Acuérdese que Cristo está a las puertas. Ya las campanas están sonando. Ya Israel, hermano, está dando los últimos banderazos. Gloria al Señor para siempre. Dios está avisando, hermano, está advirtiendo. Porque ya se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor me los bendiga, hermano. El Señor nos ama, hermano. Es por eso que Él nos habla a tiempo y fuera de tiempo. El Señor me los bendiga. Nuestro hermano pastor con nosotros.